El Ministerio Numenista de la Fe de Jesús en este día les va a presentar otro tema de edificación espiritual. Disfrútenlo. Su máxima expresión en toda su esencia, pero con nosotros, contigo y conmigo. Es Dios en toda su plenitud en nuestra carne. En nuestra carne. Lo dice también Romanos 8:10. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Si Cristo es Dios con nosotros y Cristo está viviendo en mi vida porque yo estoy crucificado, no hay otra forma, hermanos, de entender esto, sino que Cristo vivirá en mí. Y que Cristo va a venir a vivir en mí en su divinidad plena. Miren cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 10. Si Cristo está en nosotros, si Cristo está en ti y está en mí, el cuerpo a la verdad está muerto. Esta carne mortal, este cuerpo está muerto. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, ya no viviremos nosotros, que somos carne, sino que vivirá Cristo en nosotros, el cual es espíritu. Si el cuerpo la verdad está muerto, si Cristo está en nosotros, el cuerpo estará muerto, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y todo esto lo va a resumir 2 Corintios, capítulo 4, versículo 11. 2 Corintios 4, 11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida, oigan bien, para que también la vida de Jesús sea manifestada, ¿en dónde? En nuestra carne mortal. Nosotros estamos entregados siempre a muerte, para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Hermano, amigo, esta es una gran verdad. Esta es una gran verdad. Miren lo que dice. La vida que se ha de manifestar en nosotros y por nuestro medio no es otra que la vida de Jesús. Por eso es que dice Pablo, ¿verdad? Lo leímos ya, que Cristo estaba viviendo en él su vida. No la vida de Pablo, sino la misma vida de Cristo estaba viviéndola en la carne de Pablo, en el cuerpo de Pablo. Y es lo que se promete para cada uno de nosotros. Que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y si Jesús vive su vida en nosotros, si la vida de Jesús se manifiesta en nosotros, ¿qué otra cosa da Cristo sino lo que hizo cuando estuvo en la tierra? ¿Y qué fue lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra? Sencillo, Él lo dijo. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Juan 15, 10. Si me amáis, ¿verdad? Dice antes, guardad mis mandamientos. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús resumió su vida en guardar los mandamientos de su Padre. Y eso fue la nota tónica de toda la vida de Jesús. Vivió guardando los mandamientos de su Padre, los 10 mandamientos. Y si la vida de Jesús se manifiesta en nuestra carne mortal, Él va a hacer lo mismo que hizo. Es decir, va a vivir en nuestra carne los mismos 10 mandamientos de su Padre que vivió cuando estuvo en la carne. Maravilloso. No es simplemente eso, hermano. Hay un texto más que nos dice, los dos textos más que quiero que veamos antes de cerrar esta primera parte. Este está en Efesios capítulo 3, versículo 19. Y dice, ¿qué implica? La pregunta, ¿qué implica que Jesús viene a vivir en nosotros? Y conoceréis el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Maravilloso. Que nosotros, que tú y yo, hermanos, carnes mortales, se nos promete, ¿verdad? Si conocemos a Cristo, que seremos llenos de toda la plenitud de Dios. Y hay una pregunta que surge automáticamente.
en nosotros vive toda la plenitud de la deidad por la fe, ¿habrá algo que nos pueda vencer? ¿O que no podremos lograr? ¿Qué significaría esta promesa de tener toda la plenitud de Dios? Y aquí tenemos el último versículo por este día. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Ahora, tiempo presente, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque en nosotros vive el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios vive su vida en nuestra carne. Y nosotros entonces somos hijos de Dios. Cuando Cristo, hermanos, fue engendrado de su Padre como Hijo de Dios en la eternidad, heredó de su Padre dos cosas. Heredó su carácter y heredó todos sus atributos. Y el carácter de Dios que heredó Cristo y los atributos de Dios que heredó Cristo es lo que lo convierten en el Hijo de Dios, en el unigénito, en el único Hijo de Dios. Pero si nosotros somos ahora, hermanos, hijos de Dios, por la gracia, por la fe, vamos a heredar lo mismo. Por eso que somos coherederos con Cristo. Pero simplemente ¿por qué? Porque es Cristo quien en su plenitud viene a morar en nosotros. Y su carácter se manifiesta en nuestra vida. Y sus atributos se manifiestan en nuestra vida. Hermanos, nosotros experimentaremos todo el poder de la deidad por gracia, mientras Cristo viva en nosotros. Por eso es que Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero también dijo, si tuviéramos fe como un granito de mostaza, tan chiquitico, tuviésemos fe, nada nos será imposible. Nada. Queda no más que estudiar qué es la fe. Porque es por la fe como Cristo mora en nosotros y como nos convertimos en hijos de Dios. Por eso que decíamos, pues el justo vivirá por la fe. La fe es la victoria que vence al mundo y solamente por la fe podemos agradar a Dios. Queda entonces estudiar qué es la fe y cómo se manifiesta o cómo podemos cultivar la fe. Por supuesto, viendo también los ataques que el diablo hace para que nuestra fe sea debilitada. Que el Señor nos bendiga y que podamos por lo menos analizar esta breve meditación.